estamos acá en el módulo 2, módulo que me gusta particularmente. Ustedes ya vieron algunas clases de Vero y de Martín, pero bueno, esta es mi primer clase en este módulo dedicado a la actuación. Les cuento lo que vamos a hacer en esta clase. En esta clase, en la primera parte, vamos a trabajar con las diferentes líneas de actuación, en principio como para darle un contexto, como para ratificar la idea de que la actuación popular es tan solo una línea de actuación y que hay otras y otros públicos que deberían conocer un poco para contrastar, para poder avisorar los intercambios entre las diferentes tendencias, las diferencias. Así que vamos a hacer un recorrido también un poco a vuelo de pájaro, histórico. Ustedes saben que muchas veces las líneas de actuación tienen que ver con un contexto histórico determinado, contextualidades dramáticas dominantes en algún momento particular de los periodos de nuestro sistema teatral. Y en segundo lugar vamos a hablar un poco de cómo eran estéticamente estas técnicas de actuación. Y en segundo lugar, digamos, no me voy a centrar en la actuación popular porque eso es algo que ustedes ya están viendo con Vero y con Martín. Eventualmente voy a retomar algunas nociones de la actuación popular en qué pasa con el teatro under de los 80, ¿no? En qué medida uno puede tender a un puente de correspondencia entre ambas formas de actuación. Y la segunda parte de la clase va a estar dedicada a Michel de Certeau, que es un historiador francés que estudia las culturas populares, y me interesa pensar en este texto en vinculación con el actor popular porque siento que de alguna manera lo puede alejar de una perspectiva solamente centrada en los procedimientos y eventualmente pensarlo como un agente de la cultura, ¿no? En relación con otros agentes de la cultura. Vamos a empezar con esta primera parte de la clase que tiene que ver con dar cuenta de las líneas de actuación. En principio voy a hacer un par de consideraciones. Lo culto y lo popular es una dicotomía que de alguna manera atraviesa todo el campo de nuestra cultura, en textualidades, pero también, vamos a ver, en formas de actuación, ¿no? Que tienen que ver con dos concepciones de la cultura en pugna, a grandes rasgos. Como decía Vero en su clase, en años anteriores nosotros usábamos la dicotomía civilización-barbarie, que es un tema de investigación de doctorado de Martín, de postdoctorado creo que también, que de alguna manera nos compartió para que nosotros organicemos la clase, las clases en relación a esta oposición civilización-barbarie, que de alguna manera también es hablar de la diferencia entre lo culto y lo popular, ¿no? En segundo lugar, la segunda consideración es que cuando nosotros hablamos de lo culto o de lo popular, no estamos haciendo bajo ningún punto de vista alguna apreciación de corte valorativo, ¿no? Hay actores geniales en ambas tendencias, digamos. Eso es indiscutible, eso es indiscutible. Creo que a veces el problema radica en que se piensa a los actores cultos desde categorías del actor popular y, mucho más frecuentemente, actores populares desde categorías analíticas propias del actor culto, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le pide a Francella que haga lo que hace Halcón o viceversa, y lógicamente eso es tan absurdo como pedirle a un actor del método stanislavskiano o a un actor occidental que haga lo que hace un actor del teatro, no, digamos, ¿no? Tendría que ver, entonces, con poder utilizar un prisma analítico adecuado para poder dar cuenta de la potencialidad creativa de cada tipo de actuación, ¿no? Y la tercera consideración que quiero hacer es que cuando nosotros hablamos de actor popular, creo que eso ya quedó claro, pero lo voy a decir de todos modos, cuando nosotros hablamos de actor popular, no estamos hablando de un actor masivo. Digamos,
no todos los actores masivos son populares en cuanto a una técnica de actuación. Es verdad que en el momento de apogeo el actor popular era mayormente masivo, digamos, detentaba una cercanía con su público, era absolutamente consumido, conocido, y además era profundamente querido. A mí me gusta mucho una frase que dice Pelletieri en esa introducción que ustedes tienen que leer. Él dice, lo voy a decir mal, pero algo así como los sectores populares harían lo que hace el actor popular si tuviese un talento artístico para hacerlo. Digamos, a tal punto lo que transmite o lo que dice un actor popular es cercano para los sectores populares. Martín siempre cuenta la cercanía que tenía su familia, ¿no? Con los actores populares, a los que llamaba como si fuesen miembros de la familia, ¿no? Tita, Luisito, por Luis Andriño, por Tita Merelo, digamos, los trataba como tíos, como abuelos. Hay una cercanía afectiva que también de alguna manera es constitutiva de la poética del actor popular. Entonces, en el actor popular estamos diciendo, bueno, el actor popular es un actor que tiene una serie de recursos que utiliza de manera singular para poder generar efectos en el público, para poder desarrollar estas dos patas de la actuación popular que, como ustedes vieron, son lo sentimental, lo cómico, y que detenta también, eso yo también lo pondría como un elemento constitutivo de la actuación popular, que detenta una cercanía amorosa y afectiva con el público. Como veremos, eso de alguna manera lo va a retomar, o como directamente, el texto de Barthes. Porque acá, bueno, hago una anotativa, ustedes saben que para esta clase vamos a leer el texto de Sartre, pero también vamos a leer dos textos breves, uno de Alejandro Catalán, Producción de sentido actoral, que va a hablar de este actor de los 80, de los fines de los 80, de Landar, y en qué sentido lo que hace genera una ruptura en el sistema teatral, y una nueva idea de la actuación, y un texto más breve todavía de Barthes, que también es muy interesante porque tiene ideas muy sugerentes, muy sugestivas, y que de alguna manera también va de la mano del texto de Catalán, ¿no? Entonces, empecemos. Respecto de la actuación popular, bueno, como dije, ustedes ya lo vieron, pero como decía Vero, que dice Pelletieri, que es, acá también hago un paréntesis, que es con quien nos hemos formado muchos de los docentes de la cátedra, Martín, Lía, yo misma, digamos, somos discípulos de Pelletieri. Pelletieri va a encontrar el germen entonces del autor popular en el estreno del Juan Moreira, ¿no? Esta alianza creativa entre un folletinista, que es Eduardo Gutiérrez, y una compañía de actores circenses, que son los hermanos Podestá, que van a estrenar el Moreira y van a, de alguna manera, instalar o inaugurar la singularidad de nuestro propio teatro, digamos, nuestra propia voz expresiva. Pelletieri va a decir, bueno, ¿en qué sentido? Bueno, genera una serie de temas a tratar, digamos, el gaucho retobado que se opone a la sociedad oficial, una forma de dar cuenta de eso, de actuar eso, que es el realismo ingenuo. Y yo les digo, un tipo de actor, que es el actor popular. Si bien nosotros ya nos habíamos emancipado entonces políticamente, la emancipación cultural, va a decir Pelletieri, se va a dar en el año 1884, a partir del estreno del Moreira. Ahora bien, este actor que surge en el Moreira
progresivamente va a ir incluyendo elementos del naturalismo, elementos del cómic italiano. Ustedes saben que por esos años también nosotros teníamos visitas de compañías extranjeras, sobre todo de España, de Francia, de Italia, por lo que se produce también una recepción productiva. Esto funciona como un estímulo externo para nuestro propio sistema teatral, y la actuación se va transformando progresivamente y es altamente, altamente productiva, a tal punto que es vigente hasta bien entrado el siglo XX, y que también es encontrable, es hallable, de alguna manera, a veces un poco transformada, pero que uno puede encontrar elementos de esta actuación popular en actores actuales. Yo siempre pongo por el ejemplo, porque creo que ustedes obviamente lo conocen, de Isimo Francella, que apela a procedimientos de actor popular, más allá de que después obviamente empieza a trabajar con otro tipo de poéticas o trata de, para ciertas películas o para ciertas piezas teatrales, de bajar un poco esta cosa hiperbólica de los actores populares. Lo cierto es que bien puede pensarse como un actor popular, e incluso hay actores de otras tendencias que brillan a partir de sus procedimientos propios del actor popular. Por ejemplo, Brandoni, que es un actor que no es estrictamente popular, pero que hace la mueca de una manera impresionante, y que trabaja también en diálogo constante con estos recursos propios de la actuación popular. Entonces, el Moreira, germen del teatro popular y del actor popular, porque genera, ya les digo, otro tipo de textualidad que tiene que ver, textualidad dramática, pero también textualidad actoral, que tiene que ver con nuestra propia singularidad como argentinos. Pero también hay que pensar que antes de Moreira también había teatro, ¿no? Que no es que antes de Moreira no había teatro. Claro que había teatro. Había un teatro que no tenía autonomía, porque estaba bajo la égida del poder político o del poder religioso. Ustedes, bueno, no sé si lo saben, pero Pelletieri marca el comienzo del campo intelectual teatral en 1902, que es cuando los hermanos Podestá se asientan en el Teatro Apolo, digamos, dejan de trabajar en el circo. El campo intelectual, ustedes saben, es como un campo magnético, va a decir Bourdieu, de fuerzas que se oponen y que tiene una lógica propia, diferente a la del campo de poder, con el que mantiene una relación de autonomía relativa, o sea, no es enteramente independiente, pero tampoco es enteramente dependiente, digamos, tiene su autonomía. Entonces decía, antes de Moreira hay un teatro que también está atravesado por lo culto y lo popular. Si nosotros ubicamos el inicio de la actuación popular local en el Moreira, es porque las formas de actuación populares antes del Moreira, que eran el resultado de la mezcla entre el teatro popular español y nuestra propia gauchista primitiva, nuestra propia tradición gaucha, decía, este tipo de actuación popular no había logrado imponerse, ya sea porque el público burgués o los intelectuales de la Ilustración consideraban que eso eran formas teatrales menores, groseras, indecorosas, ya sea porque este tipo de actuación no se adaptaba del todo a las poéticas dramáticas dominantes, que después de la Revolución de Mayo fue el neoclasicismo, y sobre el final del siglo XVIII, principios del XIX, el romanticismo, digamos, esta actuación popular no era apta para dramatizar este tipo de poéticas, digamos, ya sea por cualquiera de estos dos motivos. Lo cierto es que hubo que esperar hasta 1884, de la mano de la Compañía de los Hermanos Podestá, para que el teatro popular
se inaugurase. Ahora, no me voy a detener en la actuación popular y voy a pasar directamente a la actuación culta. La actuación culta, entonces, desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, diríamos que hasta principios de los años 60, en donde se va a producir una nueva ruptura en el campo de la actuación culta a partir de la entrada del método Stanislavski Strasberg a Argentina. Entonces, desde el 19 hasta mediados del 20, la actuación culta fue muy, pero muy potente. ¿En qué consistía esta actuación culta? Bueno, en una actuación básicamente declamatoria, ¿no? Que tenía en sí misma entonces una técnica que tenía que ver con la dicción interpretativa, básicamente con el decir correctamente un texto, con el buen decir, pero que también tenía cierta idea de la cultura, ¿no? Una idea de la cultura asociada a la alta cultura. Se entendía que los actores, además de tener una voz dúctil, digamos que además de contar con cualidades naturales, que después iban a ser pulidas a partir del aprendizaje de la dicción interpretativa, además de esto, el actor debía tener conocimientos de cultura, digamos, se le enseñaba, o se procurarse que sepa literatura, que sepa castellano, que tenga conocimiento de lo que se entendía por una cultura ciudadana y una cultura que podía eventualmente transformarlo en un ser decoroso. Entonces, la dicción interpretativa estaba basada en el decir correctamente un texto, y se entrenaba a partir del trabajo sobre la voz, digamos, sobre los tonos, sobre el color que podía tener la voz, sobre las inflexiones, sobre la elocución, y también sobre la expresión, ¿no? Cómo se podía decir. Esta interpretación correctamente de un texto tenía que ver también con un trabajo absolutamente codificado, digamos. En primer lugar se entrenaba la voz para poder decir bien un texto, pero en segundo lugar se trabajaba con el texto dramático, pensándolo como si fuese una suerte de partitura en donde se marcaba en cada lugar, bueno, acá va el punto trágico, acá va la inflexión, acá va el susurro, digamos. Era una actuación que estaba totalmente codificada, totalmente trabajada en un texto dramático, porque en realidad el norte era poder transmitir con pertinencia la voz de un autor, digamos. Estamos en la era del textocentrismo. La importancia autoral es mayúscula. Ustedes saben que la figura del director escénico, en tanto armonizador de signos escénicos, va a surgir recién en los 30 de la mano del teatro independiente, de Barletta. Pero hasta ese entonces, en realidad, estamos en el dominio del texto dramático, del autor. Entonces es sumamente importante que el actor se constituya en una suerte de vehículo capaz de transmitir con pertinencia el ideario autoral. Obviamente este tipo de actuación decorosa va a recibir prontamente el beneplácito de la crítica, que va a pensar que esto es un teatro de calidad, que esto es un teatro bien hecho. En detrimento, obviamente, de las poéticas populares de actuación, que van a ser más criticadas y acusadas, ya le digo, de menores, soeces, groseras, etc. Respecto de cómo se usaba el cuerpo, obviamente
centrado en la voz, Pelletier iba a decir que es un tipo de actor más para escuchar que para ver, el cuerpo tenía ciertas limitaciones, ¿no? Se usaba generalmente erguido, con prácticamente nula remisión al trabajo de las caderas, al trabajo de la parte abajo del cuerpo. No se daba la espalda al público, eso recién va a ser habilitado a partir de la entrada de Stanislavski a Argentina, pero en ese momento obviamente se actuaba de frente al público, en una concepción teatral que tenía también, que instalaba la cuarta pared, a diferencia de lo que era la actuación popular, en donde había un contacto directo con el público. Piensen en los espectáculos de revista, en el final de fiesta de los sainetes de pura fiesta, en el retruécano, que muchas veces no se daba entre los mismos actores, sino del actor popular hacia el público. Esto no sucedía, lógicamente, en la actuación declamatoria, en donde se trabajaba, ya les digo, con una cuarta pared. En ese tipo de actuación, también fue importante la idea de la formación del actor, que es otro punto que lo distancia, que distancia la actuación culta de la dicción interpretativa con la actuación popular, ¿no? De alguna manera tiene que ver con la actuación, un poco indirectamente, pero la implica. Es importante pensar que fue justamente en las filas del teatro profesional culto que se abogó por la formación de los actores. Hubo varios intentos, en 1901 un actor español, Mariano Galé, y el director artístico de la compañía de los hermanos Podestá, que era Ezequiel Soria, crearon la Academia de Teatro, que tuvo una muy corta duración, pero que intentaba formar a los actores en conocimientos de sociología, literatura, castellano, como decía, digamos, historia de cultura, pero también en la dicción interpretativa. Después, más tarde, en 1908, Enrique García Belloso, autor dramático, crítico y docente, va a fundar el Conservatorio Labardén, y en el 25, el Conservatorio de Música y Declamación, que tuvo unos cuantos cambios, que en el 57 fue ya directamente de la mano de Cunica Manelas transformado en el Conservatorio de Arte Dramático, y que actualmente, como ustedes saben seguramente, es el actual lugar. Este tema de la formación actoral, como decía, no es un aspecto menor, porque no solamente, como decía, va a dividir la actuación culta de la actuación popular, digamos. La actuación popular considera que el actor se va formando en el escenario, ¿no? Es un concepto de escuela, va a decir Pelletier, más que de formación institucional. Pero también, no es menor también, porque de alguna manera va a dividir las aguas hacia dentro del teatro independiente. Eso va a ser posterior, ¿no? Pero hacia dentro de las filas del teatro independiente va a haber, en los años 40, en los años 50, un cuestionamiento de muchos teatristas a Leónidas Barletta, que es el fundador del Teatro del Pueblo, que es el primer teatro del pueblo, y va a decir, che, ¿por qué no podemos formarnos? Primero van a decir, che, ¿por qué no podemos ganar plata con lo que hacemos? ¿Por qué el teatro independiente tiene esta idea agonista, de sacrificio? ¿Por qué la profesionalización es un menos, o necesariamente se entiende como una corrupción al arte del actor? Pero de la mano de ese cuestionamiento va a estar la segunda, que es, ¿por qué no tenemos nada? ¿Por qué tenemos que ser tan solo vehículos de ideas ajenas del autor o del director? ¿Por qué no podemos crear nuestro propio
nuestro propio lenguaje, ¿por qué no nos podemos mostrar como actores? Como les digo, estas preguntas y estas disputas van a ser totalmente ajenas al campo de la actuación popular, ¿no? Ahora bien, si nosotros tuviésemos en esta instancia, a partir de lo dicho respecto del actor declamatorio, del actor de la dicción interpretativa, si tuviésemos que marcar diferencias con el actor popular, tenemos diferencia respecto al uso del cuerpo, diferencia respecto de la idea de cultura, diferencia respecto al uso o no uso de la cuarta pared, diferencia respecto del tipo de público al que se dirigían, diferencias en torno a la necesidad o no necesidad de formación actoral formal, valga la redundancia, institucional, y diferencias respecto del tratamiento de la crítica. O sea, la crítica celebraba las expresiones del teatro profesional culto y, salvo algunas honrosas excepciones, denostaba la actuación popular. Entonces, si en las primeras décadas del siglo XX persiste esta separación entre teatro culto y teatro popular, en 1930 se va a producir la primera modernización del teatro argentino, de la mano, como decía, de Leónidas Barletta y su Teatro del Pueblo. Leónidas Barletta va a criticar a las dos tendencias. Va a considerar que el teatro popular es soez y siembra contravalores. El público, obviamente, él concibe un teatro didáctico, un teatro que tiene la misión de elevar el alma del pueblo, de educarla. En ese sentido, el teatro popular, que ciertamente no es didáctico y que estaba más direccionado al puro divertimento, obviamente va a ser totalmente criticado por Barletta. Al teatro profesional culto le reprocha su esnovismo. Como sea, va a decir ni el teatro popular, ni el teatro profesional culto, están abriendo los ojos a la verdad. Es más, no solo no abren los ojos a la verdad, sino que están absolutamente prostituidos, porque están direccionados al lucimiento del capocómico. Ustedes saben, también había capocómicos en las compañías de teatro culto, a la primera figura, y porque están regidos por parámetros comerciales. Ambos teatros lo único que quieren es entonces ganar plata y profundizar el narcisismo de los actores. Pero en rigor no se están debiendo a su público. Lo que vamos a hacer nosotros, dice Barletta, es culturizar al público. Le vamos a dar grandes obras. Y no solo eso, le vamos a dar grandes obras a precios populares. Es muy interesante lo que pasa acá, porque de repente sí, se presentaba Edipo Rey a precios sumamente baratos, pero el público popular iba a ver a sus grandes ídolos a la calle Corrientes, con entradas que eran considerablemente más caras, probablemente para las que tenían que ahorrar mucho tiempo para poder ver en persona a los actores tan queridos y ver un sainete o un espectáculo de revista, una comedia sainetada. En ese sentido, se puede decir que a mí me gusta dar un ejemplo que es políticamente incorrecto, que lo hago en la oralidad de las clases, pero esto va a quedar grabado, pero de todos modos lo voy a dar. A mí me gusta pensar en la izquierda y el peronismo, digamos. Barletta era de izquierda, todas las agrupaciones independientes eran de izquierda. Y de alguna manera se arrogaba una representación de clase que empíricamente no llegaba a detectar, ¿no? Digamos, uno podría decir, bueno, los sectores populares tenían un espíritu peronista, seguían a sus actores populares más allá de los precios de las entradas, había algo de
de pasión, incluso hasta se podría, lo estoy pensando así irresponsablemente, ¿no? Pero uno podría pensar en aquello que dice Chantal Mouffe respecto de las pasiones, en qué sentido las pasiones son constitutivas de las identificaciones colectivas, y pensar qué pasaba en esa vinculación entre el actor popular y su público, ¿no? Entonces el teatro del pueblo, si bien renueva la escena teatral, es sustancial para la escena teatral, por eso Pellegrini dice, bueno, esto implica la gran primera modernización del teatro argentino, la renueva en muchos sentidos. ¿Acaso el más destacado tenga que ver con esto que les decía, que es la aparición del director escénico? Un director escénico que se va a oponer al director artístico de los años anteriores. El director artístico era una suerte de secretario del capo cómico, ¿no? Marcaba entradas y salidas, no sé, le decía estuviste fenómeno, pero la idea de un director capaz de armonizar signos escénicos va a surgir de la mano de Barletta, y eso va a ser fundamental para la evolución de nuestra propia escena teatral. Ahora, ese objetivo lo cumplió, el objetivo de llegar a los sectores populares quedó en ascuas. El teatro independiente llega a una clase media intelectual, o pretendidamente intelectual, pero no, en rigor, a los sectores populares. Los sectores populares siguen el teatro popular. Bien. Como decía, Barletta va a estar en contra de la función del autor. Va a tener una idea de la actuación o del teatro en tanto sacrificio que se debe a su público. Por lo tanto, para ser un actor del teatro independiente, no había que saber actuar, sino que sobre todas las cosas había que coincidir con su ideario y con su forma de funcionamiento. Él había escrito, Barletta escribe 2 libros, Manual del Actor, Manual del Director, que son muy interesantes y también muy divertidos, en donde da toda una serie de pautas respecto de cómo deben comportarse los actores, y habla de la disciplina, de la corrección, de que deben dejar limpios y ordenados los camarines, o sea, hay una asociación entre pulcritud corporal y pulcritud moral. Deben poder hacer todas las tareas, que no son solamente actuar, ¿no? También limpiar, ser tesorero de la agrupación, etcétera, 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 digamos. Hay una idea de grupo que obviamente echa por tierra cualquier estelaridad, ¿no? Y que de alguna manera hasta podría pensarse que tiene la composición de un partido, ¿no? De un partido político, o de una sociedad civil, digamos, ¿no? Por cuanto hay roles muy marcados que a su tiempo cada actor, cada miembro del grupo tiene que poder desarrollar con pertinencia. En ese marco, la actuación en sí misma pasa absolutamente a segundo plano. Yo les digo, cualquiera puede actuar. ¿Por qué? Porque el actor es un vehículo para las ideas, para transmitir las ideas del director o del autor. También Barletta oficiaba muchas veces como pedagogo, les explicaba a los actores cuáles eran las intenciones del autor, de alguna manera les iluminaba el texto, y también al público, ¿no? Generaba algunas sesiones de teatro polémico en el que teóricamente se planteaba la posibilidad de que el público esté presente en un ensayo o en un fragmento de una obra, y así poder intercambiar cuál era la interpretación acertada que debían tener respecto de aquello que se demostraba. Entonces, Pellegrini iba a decir, la forma de actuar del actor del teatro independiente era más bien ensayo y error. Barletta marcaba los movimientos y qué tenían que hacer momento a momento, y los actores de alguna manera lo imitaban. No tiene nada de actuación popular,
Y de alguna manera, si tuviésemos que acercarlo a alguna de estas dos tendencias, diríamos, bueno, lógicamente está más cerca de la actuación declamatoria. Pero más cerca de la actuación declamatoria por lo solemne, más que por la posesión, ¿no?, de una técnica depurada. Eran actores duritos, duritos. Ya les digo que no estaban centrados en la idea de actuar bien, sino de transmitir bien, que es otra cosa. Interpretar bien, que es otra cosa totalmente distinta. Bueno, decíamos que la actuación culta de la dirección interpretativa va a tener vigencia y potencia en el campo teatral local hasta el quiebre que se produce a principios de los años 60 con la entrada del método Stanislavski. Antes de que entremos en las características, cómo se dio este ingreso y cuáles son las características de este método, que supongo que ustedes también sabrán, así que va a ser tan solo un desarrollo superficial, les voy a mostrar un fragmento de una actuación declamatoria, una actuación culta, un fragmento de Nazareno Cruz y el Lobo, seguramente la conozcan, aunque no sea de nombre, es una película de Fabio, tal vez algunos a partir de esta reseña que le dio Martín, usarlo para inspirarse en el primer trabajo, haya sentido curiosidad y la haya visto. Si no la vieron, yo les recomiendo especialmente que la vean. Es una gran película, Halcón está precioso, actúa como los dioses, así que bueno, me río de que los actores declamatorios no son buenos. Es exquisito lo que hace Halcón, y bueno, y Leonardo Fabio es uno de los mejores directores argentinos que tenemos, así que con tiempo, no tiene por qué ser ahora, con tiempo, ingresen en el universo de Leonardo Fabio, que no se van a arrepentir aquellos que no lo conocen, que es un gran, gran, gran director argentino. Entonces, bueno, veamos un fragmentito corto de la actuación de Halcón en la Nazareno Cruz y el Lobo. No es bueno reír los viernes. Dicen que se llora el lunes. Yo te conozco a vos. Ya te recuerdo, estabas en la fiesta. Me gusta el fuego. ¿Y qué hacías acá? Te esperaba. Sí, sí. Te esperaba. Conocí a tus hermanos y a tu padre. Largo tiempo los tuve en mis dominios. Fue después de un arreo. Y cumplido un tiempo, fueron llamados a mejores campos. Y así me interesé de tus asuntos, al verte solo con tu buena madre, los dos solitos y con toda la desgracia encima. Me dije, ya es hora de ir a ver al Nazareno y así ayudarlo a escapar de su tragedia. ¿Tragedia? La de ser séptimo. La de ser séptimo. Mañana es luna llena, Nazareno, y rondarás los campos hecho lobo. ¡Qué cierto! ¡Para que es cierto!
Es cierto. Pero, ¿qué decís? Estás enamorado, Nazareno. Y eso en vos no es bueno. Porque el amor, que en todo ser es dicha, a vos te marcará con la tragedia. Bien clarito que habló la lechiguana hace años, cuando vos tan solo eras un grito, un temblor suave y tibio que salía de un vientre. Le aconsejó a tu madre: cuidalo del amor hacia la gente, cuidalo del amor, que nunca se enamore. Porque ese día en que el amor le llegue, ha de hervir en sus venas sangre nueva, y el mismo hervor le mezclará las ansias, y será un lobo perseguido y fiero en esas noches en que hay luna llena. ¿Quién sos? Y te has enamorado, Nazareno. Y ya no podrás escapar al maleficio. Mañana es luna llena y rondarás los campos hecho lobo. Pero no he venido tan solo a noticiarte. No acostumbro a ser de triste mensajero. He venido a salvarte. Si te seguí de mis consejos, nada te ocurrirá. Por el contrario, si renuncias al amor, si renuncias al amor, 7 carros de oro y pedrería a cada 7 días pararán en tu puerta y serán tuyos. Y serás 70 veces 7 poderoso y rico. Bien. Ahí tienen. Un actor de la óptica. Centrado en el decir, pero ustedes habrán visto cómo no pierde en lo más mínimo expresión a partir de ese tratamiento centrado en lo vocal y en la elocución, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces con la actuación culta stanislavskiana estrasberiana. Digo culta porque todas estas transformaciones se dan, tanto la erupción del teatro independiente como ahora la actuación estrasberiana stanislavskiana, se dan en el campo de la actuación culta. Digamos, la actuación popular y el público popular sigue, ustedes saben que no hay un solo tipo de teatro, sino hay muchos tipos de teatro, sigue progresivamente, va ocupando cada vez un lugar más residual, más remanente, pero sigue haciendo algunas actuaciones, algunas presentaciones, obviamente en la calle Corriente, aunque progresivamente, como decía, no va teniendo la centralidad del campo, digamos, no tiene la potencia que tiene en las primeras décadas del siglo XX. Para hablar de la actuación stanislavskiana estrasberiana, tengo que, también a vuelo de pájaro, comentarles que, si bien el Teatro del Pueblo fue el primer teatro independiente argentino y latinoamericano, lo cierto es que en los años 40, en los años 50, surgen una gran cantidad de agrupaciones independientes en Argentina. De alguna manera comparten con Barletta un ideario estético e ideológico, sobre todo ideológico, de base, pero progresivamente cada agrupación va teniendo su propia singularidad, ¿no? Hay una agrupación que se llama Fray Mocho,
que también se arma, creo que a fines de los 40, principios de los 50, está dirigida por Oscar Ferriño, que tiene una revista. En realidad hay muchas agrupaciones que tienen revistas, ¿no? Porque obviamente tienen una idea de la cultura. Tienen una idea de la cultura que es diferente de la idea de la cultura que tiene el microsistema teatral popular, ¿no? Entonces tienen revistas en donde empieza a publicar trabajos de Stanislavski, o artículos sobre Stanislavski que recién estaban llegando a Argentina hacia fines de los 50, principios de los 60, porque acá todavía se seguía actuando, haciendo caras frente al espejo y practicando cómo decir un texto, incluso en el teatro independiente, no solamente en el teatro profesional, ¿no? Entonces llegan estas revistas con estos artículos sobre Stanislavski, bastante tardíamente. Ustedes saben que la gran revolución stanislavskiana se da a partir del reestreno de La Gaviota, de Chekhov, en 1900, en el Teatro de Arte de Moscú, en donde el director Stanislavski logra demostrar, poner en práctica su método para poder dar cuenta del subtexto de La Gaviota, el texto de Chekhov. Es un texto que, lógicamente, no se podía actuar desde los parámetros actorales del romanticismo, ¿no? Esta grandilocuencia. Necesitaba de una actuación interior, íntima, de silencio semántico, como diría Pavís, para poder dar cuenta de aquello que está sucediendo con potencia en el texto y sin embargo los personajes no dicen. Solamente con ese método de actuación se podía actuar eso que Chekhov quería transmitir, ¿no? Pero cuando eso estaba sucediendo en el Teatro Arte de Moscú, nuestra escena estaba gobernada por sainetes grotescos, revista porteña, comedia asainetada, digamos, tuvimos que esperar unos 50, casi 60 años para que el método y las noticias sobre Stanislavski empiecen a ingresar en nuestro campo teatral. Ahora, el problema era que uno leía, pero ¿cómo se actúa esto? Digamos, Pelletier iba a diferenciar entre la recepción reproductiva y la recepción productiva. Y lo que empieza a suceder es que, ni bien llegan estas revistas, la recepción es reproductiva. Porque no había un maestro o alguna persona que se haya formado con Stanislavski para que pueda explicar en qué consistían estos ejercicios y en qué consistía esta forma de actuar. Había una inquietud muy grande entre algunos actores de las filas del teatro independiente por esto. Digamos, ya empezaban a aparecer películas de Brando, de Marlon Brando, de James Dean, y estaba un poco la pregunta, che, ¿por qué nosotros no actuamos así? ¿Qué están haciendo estos tipos que nosotros no estamos haciendo? ¿Cómo se actúa esto? ¿Qué hace Brando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué es tan verdadero? Entonces, estos actores, algunos actores de la agrupación La Nueva Máscara, Aleso, Augusto Fernández, Gandolfo, en ese momento eran actores, no eran directores, ni maestros de actores, como saben lo fueron, dicen, nosotros tenemos que tratar de actuar así, y tenemos que entender en qué consiste este método de actuación stanislavskiana. Acá hago una nota al pie, la recepción que nosotros tenemos es Stanislavski Strasberg, por eso muchas veces, incluso ya tengo una revista de La Máscara que dice La Incógnita o algo así, Stanislavski Strasberg, digamos, son dos nombres asociados. Son dos nombres asociados porque Stanislavski en su gira por Estados Unidos se da a conocer por el campo teatral estadounidense. Hay dos actores de la compañía de Stanislavski que deciden radicarse en Estados Unidos, y ahí es como forman a Lee Strasberg.
que después va a ser el creador, como ustedes saben, del Actor Studio, donde se formaron un montón de actores hollywoodenses que llegaban acá, ¿no? Pero, digamos, es una línea de actuación psicologista. Ustedes saben, Stanislavski tiene también, sobre el final de sus días, el método de las acciones físicas, que llegó tardíamente a Argentina, que no fue tan acogido, digamos, salvo con la excepción de Raúl Serrano, pero en los 60 la línea stanislavskiana que entra es la línea traveliana, o sea, la línea psicologista. Entonces decía, estos actores de la nueva máscara, inquietos por lo que veían, se hacía en el cine yankee, e inquietos por aquello que están leyendo, dicen, tenemos que ponernos a buscar a alguien que nos pueda enseñar esto. Recurren, en primer lugar, a López Lagar, que es un actor de la declamación, un gran actor, y le dicen, bueno, decimos cómo actúas, qué haces. López Lagar le dice, bueno, me tomo un whisky salgo, qué sé yo. Ahí se dieron cuenta que no los podía formar, pero doy este dato porque me parece interesante que actores que después van a formarse en el método hayan recurrido a un actor declamatorio, y un poco para seguir insistiendo en que hay grandes actores, grandísimos actores en todas las tendencias, ¿no? Y después finalmente recurren a Judith Tisla, esta pedagoga austríaca que había llegado a Argentina escapando del nazismo, que no se había formado directamente con Stanislavski, pero que accede a entrenar con estos jóvenes y enseñarles el método. A mí me parece muy interesante esta idea de accede a entrenar, digamos, esta pretensión de los actores en formarse, que, como decía al comienzo de la clase, también dividió las aguas en el campo del teatro independiente. Porque obviamente esta idea de entrenar que es tan frecuente en nosotros ahora, digamos, no entiende, bueno, los actores se intentan entrenar, en los años 60 y mucho más en la fila del teatro independiente era casi un pecado mortal. Digamos, el teatro independiente se debe a su público, no al narcisismo. Y estos actores de la nueva máscara cierran el teatro por un año para formarse. Ya les digo, lo que va absolutamente a contramano de lo que sería una actuación del teatro independiente, digamos, el ideario de la actuación del teatro independiente, que es, no importa cuán bien, cuán mal actúe, importa que podamos educar al público, ¿no? Entonces, estos actores cierran el teatro por un año, y en el año 59 se va a estrenar la primera obra con el método de la actuación stanislavskiana, que va a ser Cándida de Bernard Shaw, va a estar dirigida por Hedy Krill y por Gandolfo en una dirección conjunta, y en el año 61, Soledad para cuatro, de la que seguramente ustedes sí escucharon hablar, ¿no? Un texto de Ricardo Lac, dirigido por Augusto Pantoja. Esos son los dos hitos de la actuación stanislavskiana en el campo de la escena local, lo que genera ciertamente una revolución, no sé si homologable a la que generó el retorno de la gaviota en el Teatro de Arte de Moscú en 1900, pero más o menos. Se inaugura una nueva posibilidad de actuación, y se inaugura también una nueva posibilidad para los textos dramáticos. También en los 60 surge el realismo reflexivo, del que seguramente también escucharon hablar, ¿no? Muchos dramaturgos realistas, Ricardo Alac, Tito Cosa, van a tomar elementos provenientes del teatro de Arthur Miller, de Tennessee Williams, sobre todo la idea de responsabilidad individual, que de alguna manera matiza el determinismo social. O sea, las obras realistas reflexivas de los 60 van a decir, bueno, está bien, está la causalidad social, hay un contexto que de alguna manera marca la cancha, pero también lo cierto es que hay una responsabilidad individual.
en aquella clase media que buscó salvarse sola, que desconoció sus orígenes. Hay todo también un nuevo cine, ¿no? El cine de los 60, en donde los jóvenes viejos, estoy pensando, ¿no? En esta clase media abúlica, que lo que quiere es trabajar de la oficina, poder ser cuentapropista, comprarse el autito, pero que de alguna manera renunció a los sueños colectivos. Ese antihéroe, ese hombre gris, del que dan cuenta muchas obras de teatro y muchas obras cinematográficas de los 60, se actúa o demanda ser actuada con este método de actuación interior. Entonces ustedes vean cómo un elemento del sistema generalmente repercute y modifica otros elementos del sistema. Ahora bien, ¿en qué consistía ese tipo de actuación? Bueno, en principio en actuar con verdad, digamos, la verdad va a ser el norte y el fin. La actuación tiene que lograr ser verdadera, tiene que lograr ser orgánica, y para eso el actor tiene que trabajar sobre su instrumento, que es su cuerpo. En ese sentido, la concentración, la relajación, van a ser sustanciales. Yo no sé si ustedes se formaron en este tipo de actuación, acá también hago una nota biográfica como para ponerle color a la clase. Yo me formé en este tipo de actuación en otra vida, pero bueno, hace muchísimos años, antes de renunciar a la actuación y dedicarme a la docencia. Yo me formé en este tipo de actuación, fui alumna por muchos años de Carlos Gandolfo, y hay un trabajo muy, pero muy detallado sobre la relajación, el trabajo de la silla, de poder chequear cada parte del cuerpo y la concentración, digamos. Se entiende que el cuerpo del actor debe estar disponible para poder recibir estímulos necesarios que le permitan activar su memoria sensorial o su memoria emotiva, ¿no? De manera tal de poder revivir una emoción real y plasmarla en la actuación escénica, ¿no? Hay un aquí y ahora de trabajar con el otro, pero simultáneamente una concentración que hace que uno esté totalmente capacitado para poder revivir una actuación con verdad. Por eso el cuerpo tiene que estar, la concentración del cuerpo deben estar absolutamente entrenados. Muchísimas son las anécdotas de actores del actor estudio, que le pedía, por ejemplo, que estuve nombrando, ¿no? Que le pedía a la actriz que trabajaba con él, ponete este perfume, porque este perfume me remite a y me genera tal emoción. Me ayuda a poder actuar con verdad. De actores que buscan, como sea, poder revivir con verdad la emoción. El reproche que yo siempre le hacía a Gandolfo era que yo consideraba que es una actuación más cinematográfica que teatral, digamos, que es muy, pero muy complicado poder mantener esa verdad a lo largo de una representación escénica, que en realidad la verdad, al menos a mí me sucedía, irrumpía por momentos, en donde me tendría que captar justo en ese momento, por eso yo decía, bueno, eso es una actuación cinematográfica. Es muy difícil mantener este proceso de verdad en el tiempo que dura una representación. Entonces, en principio, el actor tiene que trabajar sobre su propio instrumento, y en segundo lugar tiene que trabajar sobre el papel, ¿no? En ese trabajo, que generalmente es un trabajo de mesa, un trabajo de análisis muy minucioso, se trabaja con lo que Stanislavski llama las circunstancias dadas, en donde se le pregunta al personaje un montón de cosas que en principio
no están en la pieza. ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué te gusta? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? O sea, toda una serie de interrogantes muy, muy minuciosos, muy puntuales, que ayudan a que el actor pueda armar el esqueleto y tener una gran cantidad de información sobre el personaje que va a tener que encarnar. El último paso es el sí mágico, ¿no? Que consiste en acercar el actor al personaje. El sí mágico stanislavskiano es ¿qué haría yo si? ¿Qué haría yo si fuese tal personaje? Sí, ¿qué haría yo si me encontrase en esta circunstancia en la que se encuentra el personaje? El método stanislavskiano, straveriano, que es emergente a principios de los 60, prontamente deviene dominante. Había que actuar, había que ser actor de método, decididamente. Era casi el único modelo actoral que era legitimado. Por los propios teatristas también, ¿no? Todos querían actuar con el método. De hecho, hay una gran cantidad de anécdotas de cuando Lee Strasberg visita Buenos Aires y da una clase abierta donde donde acude todo el campo teatral, digamos, ¿no? Actores en formación, pero también actores profesionales conocidos, que quieren saber de qué se trata este método. Obviamente, muchos actores de la dicción interpretativa, otros eran más declamatorios, van a procurar aprender también este método de actuación y de alguna manera limitar, bajar la cosa grandilocuente que tenía la declamación. Muchos actores populares que, un poco para seguir laburando también, porque también está ese punto, no es solamente por un convencimiento interior, digamos, puede ser que eso gravite, pero también estaba la necesidad de seguir laburando, porque había que actuar según el método, y si vos no actuás según el método, sos un actor viejo, remanente. Entonces, obviamente, también muchos actores de la actuación popular lo que van a hacer es tratar de bajar esta cosa hiperbólica y poder adaptarse a textualidades más realistas, o actuaciones más naturalistas, que eran las que demandaba el método, más verdaderas, ¿no? Ustedes supongo que conocerán la gran cantidad de actores brillantes que nosotros tenemos de este método. Pienso en Chávez, que estuvo muy de moda últimamente, pero hay una gran cantidad de actores excepcionales argentinos que trabajan con el método. Obviamente el decir de estos personajes muchas veces es muy complicado, digamos, de estos actores, ¿no? Porque él no se centran en el decir, se centran en la verdad. Digamos, cuando yo actuaba bajo las enseñanzas de Gandolfo, la cosa era, no te escucho, no decí bien. Decí lo suficientemente fuerte como para que yo te escuche, porque lo único importante es la verdad, no la elocución. Muchas veces los actores stanislavskianos o straverianos no están entrenados en el decir bien un texto, en hacerlo audible al menos, ¿no? Yo les voy a mostrar un ejemplo de una actuación stanislavskiana, un fragmento de la película Un lugar en el mundo, un poco porque me gusta, ya les digo, yo creo que ustedes saben muy bien lo que es una actuación stanislavskiana, pero hay una escena que a mí me parece preciosa, entre Lupi y su hijo, en la película, ¿no? En donde él le relata que él no va a poder ir a acompañarlo a la ciudad. Porque donde vive ella es su lugar en el mundo y ya no se puede ir. Es hermosa, es muy emocionante y me parece muy interesante ver la verdad de esa actuación y cómo de alguna manera él intenta disimular frente a su hijo. Bueno, véanla ustedes porque para mí es preciosa.
Henry, vení. Sentate, vení. Estuvimos hablando con mamá de vos, del colegio, de qué va a pasar ahora, bueno, de todo eso. Todavía te falta todo un año para entrar al secundario, pero sería mejor si desde ahora sabemos qué vamos a hacer. ¿Mm? ¿En serio te gustan las piedras? ¿Querés estudiar geología? Me gusta, qué sé yo. También me gustaría ser maestro. Para cualquiera de las dos cosas tenés que estudiar. Eso es lo que me pudre. A vos no te gusta que te manden, ¿no? Cuanto más sepa, menos te van a mandar. ¿Mm? En el San Luis hay un colegio nacional, pero es un lío, no podés ir y volver todos los días. ¿Mm? Y a una pensión no vas a ir. Sos muy pibe. Pupilo, me vengo los fines de semana. Pupilos con los curas, no hay otra. No, gracias. Lo mejor es que vayas a Buenos Aires, terminas allí el primario, y con suerte conseguimos uno que también tenga el secundario. Así ya seguís en el mismo colegio. ¿Me voy solo a Buenos Aires? Con mamá. Se van apenas terminen las clases. Van a parar en casa de la abuela hasta que mamá consiga un laburo y se pueda alquilar algo. ¿Y vos no venís? No puedo verme. No puedo dejar todo esto. Cuando uno encuentra su lugar, ya no puede irse. Pero igual nos vamos a ver, seguido, una vez por mes o más. Yo voy para allá o ustedes vienen. No me vas a extrañar. No quiero irme. Ya lo sé. Yo sé. Va, anda. Guarda la bandera, anda. Bueno, tenemos entonces actuación popular, actuación de la dicción interpretativa, irrupción del teatro del pueblo en los años 30, irrupción del método Stanislavski en los años 60, con lo que importa, ¿no?, para el campo teatral, que es la segunda modernización del teatro argentino. Una modernización que va de la mano de la entrada del método stanislavskiano y de la irrupción de una nueva textualidad que tiene que ver con el realismo reflexivo, ¿no?, que se va a oponer a la neovanguardia. Ahora, a fines de los años 80, principios de los 90, va a surgir otro nuevo tipo de actor. Un tipo de actor que va a desconocer, en cierta medida, las jerarquías vigentes en el teatro dominante realista, y que van a pensar en otras posibilidades, digo, para el actor, ¿no? Va a haber en este teatro que surge del movimiento under porteño, ¿no? Piensen en el Paracultural, en Cemento, en el Rojas, en estas funciones que se hacían a medianoche para un público joven, que está de alguna manera celebrando la apertura democrática y buscando nuevas formas expresivas o artísticas. Entonces es un tipo de teatro que va a tomar con irreverencia un montón de elementos propios de la alta cultura, por ejemplo la poesía, y que van a armar textualidades dramáticas, pero también actorales,
a partir de eso que funciona como una suerte de patchwork, ¿no? En donde van a hacer convivir, ya les digo, elementos de la alta cultura con una estética, si se quiere, más rockera, más festiva. Digamos, es interesante pensar en los puntos de contacto entre el rock y el teatro emergente o under de fines de los 80. Es un trabajo que siempre pienso que debería encarar y no encaro, pero tiene muchos puntos de coincidencia. No solamente los lugares, digo, los mismos lugares donde actuaban también tocaban bandas, pero también el tipo de público, los horarios de la representación, ¿no? Las medianoches, digamos, cambian los horarios de la representación, cambia la idea de un público teatral, ¿no? Cuando se empiezan a permitir unas licencias que no, el público teatral no se permitía anteriormente. No, es un lindo laburo ese. Ahora, estos actores que surgen en los 80 van a recuperar muchísimos elementos de la tradición popular, de la tradición actoral popular. En algún punto esto significa, obviamente, un reconocimiento de la tradición cultural argentina y una valoración, una justa valoración del trabajo de un tipo de actor que no había sido particularmente valorado por la crítica ni por otras tendencias actorales, pero simultáneamente también va a ser un gesto político, remitirse, ¿no?, a los procedimientos y al tipo de actor popular. Va a ser un gesto político porque de alguna manera, rescatando aquello que la modernización del 30 y la modernización del 60 había echado por tierra por considerar formas menores, rescatando eso se está cuestionando el mismo proyecto del teatro moderno, la misma modernidad teatral, ¿no? Se está cuestionando el teatro mensajista, se está cuestionando el teatro didáctico, y también se está cuestionando algo que ellos entienden como una solemnidad actoral, ¿no? El actor realista o el actor moderno para ellos es absolutamente solemne, aburrido. Urdapilleta va a decir, no me interpretan en lo más mínimo, no habla de mí, yo soy otra cosa. Y esta relación, entonces, que yo encuentro entre el actor de los 80 y el actor popular, puede pensarse en muchos sentidos. Encuentro puntos de coincidencia en el disfrute del puro juego, sin pretensiones didácticas, digamos que es algo que puede aunar al actor de los 80 y al actor popular. Encuentro puntos de coincidencias en la irreverencia, en el desparpajo. En algún momento había pensado una relación entre el desparpajo del actor popular y el desconche de Urdapilleta. Ustedes saben que hay un Boido, que es un periodista, que estudió mucho el teatro under de los 80, hablaba del desconche de Urdapilleta y Totonese. Creo que este desconche que tiene que ver con estas licencias que se permitían estos actores, no solamente en el escenario, sino de alguna manera también en los excesos de sus vidas, ¿no? Los excesos de la noche. Este desconche también es absolutamente vinculable con el desparpajo del actor popular. Pienso también en el público, ¿no? Y en la cercanía que mantiene el actor popular y el actor que se presenta, por ejemplo, en el paracultural con el público, ¿no? Un ambiente de complicidad, un ambiente, si se quiere, de joda, que de alguna manera, obviamente, todo esto con las diferencias del caso, ¿no? Totalmente con las diferencias del caso. Porque este actor under de los 80 es un actor que surge también en la línea del teatro culto. Digamos, no es lo mismo Mirachi
que Capusotto. Capusotto no es un actor popular. Milecci, los Milecci son actores populares. Digo, más allá de los gustos que uno tenga, ¿no? Es verdad que estos actores, por ejemplo, Capusotto, Urgapilleta, Batato, la banda de la risa, las gambas al ajillo, los Messi, digo, todos estos actores empiezan a tomar muchos elementos, incluso explícitamente, procedimientos de actores populares. Lo que pasa es que los hacen usar, los hacen funcionar, los usan de una manera muy diferente a como la usan los actores populares. O sea, que esto no los confunda. Simplemente viendo algunas vinculaciones posibles. Y sobre todo, bueno, ahora vamos a ver, me interesa pensar las categorías analíticas que propone Catalán y que de alguna manera propone Barthes para aplicarlas al actor popular, porque nosotros no vamos a estar a trabajar con el actor de los 80 y el actor de los 90, ¿no? Entonces decía, el público, la irreverencia, la relación con el público, ¿no? La irreverencia, esta pretensión no didáctica, esta noción de lo improductivo, porque sí, ¿no? Digo, tan solo para divertirse. No había una idea de educar al público, ni muchísimo menos. También la apuesta absoluta por el actor, digamos, ¿no? Tanto en la actuación popular, con esta vocación solística, como en la actuación del under porteño, en donde muchas veces los textos eran guiones, justamente de alguna manera como un esqueleto para que el actor salga y haga. También hay un punto de coincidencia en esta apuesta absoluta al actor y el dejar el texto en un segundo plano. Y también la idea de la porosidad que había entre personaje y actor, ¿no? Digamos, en los actores populares, los sectores populares siguen al actor popular. No hablan tanto de los personajes. Uno seguía a tal o cual actores más, siempre se esperaba que haga lo mismo. Cuando el actor no hacía lo que el público quería, el público se sentía defraudado. Esta transformación a lo que apelan los actores stanislavskianos, digo, que no se me reconozca, separarse absolutamente de sí mismo, no es una idea ni una pretensión para nada del actor popular. Y tampoco lo era para el actor emergente de los 80, fines de los 80, principios de los 90. Digamos, el público iba a ver a Batato. Después Batato hacía lo que hacía. Digamos, lo que hacía Batato era secundario. Hay que ir a verlo a Batato, hay que ir a verlo a Rapilleta, hay que ir a verlo a Messi. No importaba tanto qué hacían, importaba cómo lo hacían, importaban ellos. Eso también es un punto de coincidencia que no se da en otras tendencias, salvo excepciones, digamos, bueno, no va a haber halcón, iba a haber halcón, ¿no? Pero generalmente uno, a partir de el teatro del pueblo, uno va a ver tal puesta, o va a ver tal texto. Sobre todo tal puesta. Esto de voy a ver a tal actor es algo que estaba muy presente en el teatro popular premoderno y que después va a ser muy retomado en los años 80, fines de los 80, principios de los 90 nuevamente, ¿no? A veces esta intención de rendir de alguna manera homenaje al teatro popular se tornaba explícita. Yo les voy a mostrar ahora un fragmentito de Postales Argentinas, que es una obra de 1990 dirigida por Ricardo Barthes, seguramente escucharon hablar de ella, en donde está Pompeyo con una remisión, ya les digo, prácticamente explícita, poética, pero explícita, a Pepe Arias, ¿no? En la forma de caminar, en los pantalones cortos, en la nariz, y donde María José Gavín tiene un intertexto con el personaje de Doña Pola de Nini Marshall. Digamos, el homenaje y el reconocimiento del teatro popular
es explícito, incluso también en la dedicatoria de la pieza, ¿no? En la dedicatoria de la pieza, Martín se le dedica a Olmedo, a Monzón y también a actores populares. Vemos esta parte y ahora sí. ¡Madre! He venido a su encuentro de la mano del amor. De la mano del amor y de los sueños. De la mano de la esperanza. ¡Aquí! ¡Ya sé! Una madre que por criar a su hijo se deshizo en desvelo. ¡Mamá! ¡Héctor! ¡Mamá! ¿Qué hace en el cajón? Ya tiene la pieza. Ya sabes, hijo, me preparo. Me preparo para el final de la partida. ¿Qué final, mamá? ¿Qué partida? Moriré. Mi hora va llegando. Mientras tanto, ensayo epitafios para encontrar el que mejor describa mi humilde paso por la tierra. Pero no te preocupes, moriré sin incomodar a nadie. No diga eso, viejita. Usted no se va a morir nunca. No llores, hijo, no llores. Estaré bien. Te estaré mirando desde allí para guiar el impulso de tu pluma. Tú solamente debes escribir. Recuerda el anhelo de tu padre. Todo se derrumbará y tú serás el único testigo sobreviviente. No entiendo, mamá. El apocalipsis. Escribe. Escribe. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, mamá? ¡No se muera, viejita! ¿Cobraste? Sí, aguinaldo y sueldo. Muy bien. Juguemos entonces. Voy a buscar las cartas. Héctor. Upa, Héctor. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar con el texto de catalán. Voy a hacer tan solo un comentario sobre sus ideas principales. Es un texto sencillo, y voy a tratar un poco de pensarlo en relación, ya no a este actor de los 80-90, sino en relación al actor popular. Catalán va a decir que la ruptura que acontece en el campo teatral en los años 80 es sustancial, es altamente significativa y que no obstante no fue pertinentemente abordada, ¿no? Que se la pensó tan solo como un efecto de la apertura democrática, digamos de la primavera democrática, en donde un clima festivo daría directamente por resultado un tipo de actuación nueva, o se la pensó solamente vinculada a tal o cual teatrista, o se la pensó desde categorías analíticas que no son pertinentes, que no sirven para pensar este tipo de teatro. Entonces dice, bueno, haber abordado este fenómeno teatral de una manera tan equivocada, lo que condujo a que la valoración solamente dependa de lo que puedan decir sus protagonistas, y él dice, bueno, también es verdad que muchas veces los artistas no saben qué hacer, o sea, no cuentan con las herramientas teóricas para teorizar respecto de lo que están haciendo en la práctica. La valoración dependió de muchos actores contemporáneos que puedan
dar cuenta de en qué medida en su propia actuación llevan íncita los aportes de la actuación de fines de los 80 a los 90, algo que por otro lado tampoco es tan sencillo. Muchos actores no pueden reconocer esa trayectoria o esos elementos en su propia actuación, o dependió, dice, de los investigadores, que de nuevo, no siempre cuentan con las herramientas para abordar este tipo de teatro. Entonces Catalán dice, bueno, yo me propongo teorizar y pensar este tipo de teatro que surge a fines de los 80. Y ahora dice, bueno, va a inaugurarse un nuevo discurso teatral, que yo voy a llamar producción de sentido actoral. Este discurso teatral, esta producción de sentido actoral va a importar una ruptura tan potente en el campo teatral que es homologable a la que importó la aparición del director escénico hacia fines del siglo XIX o principios del XX, bueno, en el teatro argentino, ¿no? Hacia los años 30, que fue decisiva, que de alguna manera corrió al autor de la centralidad del hecho teatral, dice, bueno, esta producción de sentido actoral va a ser así de importante. La importancia de la producción de sentido actoral tiene que ver con la autonomía que hace posible. ¿En qué consiste la autonomía? La autonomía teatral consiste en la posibilidad del teatro de construir devenir escénico, va a llamar él, que en realidad es relato, ¿no? De construir un relato, por fuera de cualquier tipo de remisión a una exterioridad que funciona como límite, digamos. Se podría crear a partir de la producción de sentido actoral un teatro autónomo que no le debe nada a un tema, a una idea, a una pretensionalidad denunciatoria, a una idea de lo que es verdaderamente importante. Es un teatro que genera un devenir escénico absolutamente autónomo que se opone entonces al teatro representativo. Catalán me decía, bueno, en el teatro representativo, el actor lo único que puede hacer es ser un intérprete. Ya le digo, un intérprete de un tema, de un texto dramático, de una idea directorial. En ese sentido también va a recorrer los aportes de Meyerhold y de Cantor, pero va a decir, bueno, está bien, se alejaron del teatro representativo, pero lo cierto es que sometieron a los actores a una nueva construcción que tiene que ver con el discurso directorial. A contramano entonces del teatro representativo, el teatro de producción de sentido actoral va a generar una autonomía que va a permitir un relato, construir sentido sin necesidad de remitirse a nada exterior. Un sentido que se va a legitimar y que va a cobrar fuerza hacia adentro del hecho teatral, no hacia afuera, que va a generar su propio lenguaje e incluso sus propios parámetros de actuación, que no va a tener ningún tipo de dependencia representativa. Para que se pueda generar este lenguaje, para que pueda generarse esta autonomía de la situación de creación teatral, el actor va entonces a asumir un lugar de invención o de apuesta imaginaria, va a decir Catalán, que otrora estaba solamente asimilada o relacionada con el director o con el autor. Es una capacidad imaginativa que se va a poner en la situación escénica y que va a funcionar solamente hacia adentro de la representación escénica y solamente en el momento de la representación escénica. Badiou habla, esto no lo nombra Catalán, pero Badiou habla de las ideas teatro. Un poco para dar cuenta de estos acontecimientos únicos que se generan
hacia dentro de la escena, de una manera absolutamente autónoma respecto de cualquier constricción, ya les digo, temática, cualquier pretensión que vaya por fuera del teatro. Esta capacidad inventiva, después vamos a ver, tiene también una relación con el lugar que la técnica debe tener en el teatro según Barthes. Ahora lo vamos a ver. Entonces, para Catalán, el actor genera singularidad expresiva o imaginaria. Esta singularidad puede crear sentido sin remitirse a nada por fuera de él, o sea, va a responder únicamente a una lógica por ella misma creada, digo, creada por la propia capacidad imaginativa del actor. La conmoción teatral que genera, va a decir Catalán, es altamente superior a la que genera cualquier otro tipo de teatro. Y después va a decir Catalán, bueno, este tipo de actor le va a seguir, en los 80, la erupción de un nuevo tipo de director. Un director que lo que va a procurar es nominar aquello que surge en la propia inventiva del actor, va a tratar de alejar cualquier elemento paródico, dice Catalán, bueno, eso es un elemento que fue muy interesante al principio de los 80, pero que después ya fue reabsorbido por la televisión, entonces va a tratar de sacar ese resabio paródico que también de alguna manera no es del todo encarnado o del todo sincero. Va a tratar de alejar esto que se crea, esto que se amasa de la propia personalidad, digamos, del actor. Va a tratar de alejar esto que se aleja de cualquier pretensión representativa, y de alguna manera le va a dar forma y va a ayudar a los actores a amasar esto que se genera en escena, ¿no? Que es, ya les digo, una idea teatro, una producción del sentido actoral. Entonces dice Catalán, por primera vez vamos a estar frente a un director que puede no saber absolutamente nada de la obra que va a crear. Eventualmente, los personajes, las situaciones escénicas, incluso el sentido de la pieza, va a darse a posteriori. ¿A posteriori de qué? A posteriori de la creación de este nuevo lenguaje que se va a generar en la escena y que no le va a deber absolutamente nada, no va a tener ningún tipo de responsabilidad con algo exterior. Dolphy dice algo interesante que dice que el teatro tiene que tener alguna responsabilidad, es una responsabilidad hacia adentro de las reglas por él mismo creadas. Digo, jugar en serio el juego, pero no tiene la responsabilidad ni de alertar conciencias, ni de denunciar, ni de hablar de lo importante, que son todas pretensiones que están íncitas en la concepción moderna del teatro, en la concepción realista, sobre todo, ¿no? Piensen que en los 80 también está Teatro Abierto. Teatro Abierto, este movimiento que fue 81, 82, 83, en donde se juntan directores, autores, actores, de alguna manera para demostrarle a las fuerzas militares, al gobierno de facto, que el teatro argentino está absolutamente vigente, pero que obviamente tiene una pretensión mensajista. Y obviamente siente que hay un eslabón necesario entre el teatro y las estructuras sociales o políticas, que piensa que el teatro tiene una funcionalidad social. Es una idea, obviamente, que surge en los 30, con Barletti, que sigue y que persiste. Bueno, este tipo de teatro, esta producción de sentido actoral va absolutamente a contramano de eso. No quiere decir que no diga nada, digamos, el buen teatro dice siempre. El tema es cómo dice, o en qué momento se arma o se configura ese mensaje. O, mejor dicho, a veces lo que dice no es un mensaje, es una afirmación. Lo genera. Y por último, el texto de Barthes. El texto de Barthes es muy cortito. A mí me encanta cómo escribe Barthes.
va a empezar hablando de fútbol. Y él va a decir, bueno, en realidad, yo siempre jugué al fútbol. Y en el fútbol, el juego se afirma cuando se afirma el jugador. Y cuando empecé a estudiar teatro, no podía entender por qué en un juego tan hermoso como el teatro, las cosas no sucedían así. Digamos, el juego se afirma, el juego, digamos, en el sentido de obra bien hecha, ¿no? Actor, situación. El juego se afirma en la medida de que se silencia al actor, digamos, en detrimento del actor. Quiero hacer una nota al pie. Esta apuesta absoluta de Catalán o de Bartís por el actor, más que por el bello juego, el juego bello, ¿no? De fútbol, de la obra bien hecha, el mecanismo de relojería suiza, el del teatro de repertorio, digamos, que obviamente ellos no creen que ahí esté el buen teatro, ¿no? Ni Catalán ni Bartís. Esta apuesta por el actor como figura central, como quien puede generar un lenguaje poético propio, es absolutamente asimilable a el ideario de la actuación popular. Probablemente no en estos términos, probablemente ellos no lo hayan pensado así, pero nosotros sí podemos pensarlo así. O al menos lo pienso yo así. Vamos a ver, ustedes, ¿no? Pero yo creo que es perfectamente similar. Entonces va a decir Bartís también, concomitantemente a lo que dice Catalán, un actor que se afirma en la representación o que se ajusta a la representación, como hacen los actores profesionales, y acá hay una patadita para el circuito profesional o comercial, y va a decir un actor que se ajusta a la representación es un actor a medias. ¿Por qué es un actor a medias? Sí, porque no está creando un lenguaje poético capaz de rajar la realidad. Lo que está haciendo es interpretando. Y está interpretando algo que en realidad fue generado por otros, por un director, por un autor. Y cuando uno en realidad interpreta algo que no le es propio, en realidad labura a medias, dice Bartís. Y estos actores son actores a medias, porque no generan lenguaje poético. No cuestionan, como cuestionan los actores del Sportivo para él, ¿no? No cuestionan el orden moral, el orden político a partir de una actuación. Interpretan. Están constreñidos. Digo, no me importa, no son actores menores. Actor es otra cosa. Actuar es contar con el patrimonio de una técnica que puede engarzarse con el sistema nervioso del actor, dice, para generar un lenguaje propio, poético, singular, que solamente puede generarse en el escenario y que no le debe nada a nada que esté por fuera de la actuación misma. En ese sentido, decir, bueno, y el director es fundamental en ese sentido, porque debe poder estimular la situación de creación y evitar que ésta se vehiculice en pos de representar algo ajeno al mismo teatro, ¿no? A la situación escénica misma. Y por último va a decir, la técnica debe hacer que la situación escénica le venga acontecimiento. Un poco lo que ya veníamos diciendo en relación a lo que dice Badiou, ¿no? También Bartís va a hablar del acontecimiento. A mí me gusta mucho lo que dice del acontecimiento. Dice, bueno, yo no sé qué es lo que es. Yo lo que sí sé es que cuando uno se enamora, el tiempo se detiene. En el tiempo del gol, el tiempo se detiene, se dilata. Y esta figura singular que hizo el gol se expande y lo que significa y lo que es en el juego se contagia a los otros miembros del equipo. Eso también sucede en el teatro. Yo no sé si ustedes vieron alguna pieza, alguna puesta de Bartís.
Algunas más felizmente que otras dan cuenta de esa idea. Uno puede entender este amasado lenguaje poético y esta apuesta absoluta por el actor. Digamos, yo también tomé clases con Martínez, viniendo de Gandolfo, me voy a Bartiz, fue tremendo para mí. Fue tremendo porque no podía entender de qué se trataba y porque en realidad hay actores como un duelo, ¿no? En donde uno tiene que lograr que las miradas vayan a uno. Eso que desde la perspectiva stanislavskiana puede pensarse como una tradición, digamos, al robar escena para un actor del método es un menos, es algo antiético. Para un actor popular o para un actor de intertexto posmoderno, de estos actores under, bajo ningún punto de vista es un menos. Es la esencia de la actuación. Digamos, hay que brillar. Hay que brillar individualmente, y eventualmente esto después redundará positivamente en la obra. Bueno, espero que haya sido útil. Fue larga, no sé cuánto duró. Fue larga. Ahora empiezo la segunda parte con Desartó. Bueno, nos vemos.